Saludos, mi nombre es Luisaina Isamar Hernández Bautista, matrícula 151-2615, y en este momento estaré hablando de las técnicas de imágenes médicas. La mamografía, primer uso de rayos X en la mama fue en 1913. En este año, Albert Salomón, un cirujano alemán, se convirtió en el primero en emplear rayos X para investigar el cáncer de mama. Realizó mamografía en muestras de tejidos mamarios que habían sido extirpados y describió las características radiográficas de los tumores. Aunque este trabajo fue pionero, la mamografía no se adoptó de manera generalizada en esa época. La mamografía es una prueba de rayos X que ayuda a identificar transformaciones malignas en el pecho. Se utiliza como prueba diagnóstica para examinar a mujeres sintomáticas y también como prueba de tamizajes en mujeres asintomáticas. En sus principios físicos tenemos rayos X, atenuación diferencial, compresión mamaria, resolución de contraste, detector de rayos X, seguridad. Tenemos que dentro de la ventaja, la mamografía de exploración reduce el riesgo de muerte debido al cáncer de seno. La mamografía de exploración mejora la capacidad del médico de detectar los tumores pequeños. La desventaja es que siempre existe la leve posibilidad de tener cáncer como consecuencia de la exposición a la radiación. La dosis de radiación para este proceso puede variar. También tenemos lo que es la tomosíntesis, también llamada mamografía tridimensional, y tomosíntesis digital del seno, por sus siglas de inglés. Es una forma avanzada de toma de imágenes del seno en la que múltiples de imágenes del seno tomadas desde diferentes ángulos son capturadas y reconstruidas. Tenemos que los rayos X, Roger en 1895, al observar la fluorescencia de una pantalla platino-cianuro de barrio producida por una radiación desconocida tras haberla pasado por un tubo de rayos catódicos cubierto por una caja de cartón negro. Los rayos X son radiaciones electromagnéticas invisibles capaces de atravesar el cuerpo opaco de la misma naturaleza que las ondas de radio. Las ondas de microondas, los rayos infrarrojos a la luz visibles, los rayos ultravioletas y los rayos gamma. La ventaja es que proporciona una imagen rápida y efectiva, permite el diagnóstico preciso y no invasivo. Entre las desventajas tenemos la exposición a radiación, que generalmente asegura el uso excesivo para aumentar riesgos de cáncer. No son efectivas para todo tipo de tejido, por ejemplo, tejido blanco. Dentro de sus principios físicos tenemos tubos de rayos, sistema de columnación, detector de películas radiográficas, generador de rayos X, mesa de examen y pantalla o monitor de protección. La fluoroscopía. Historia de la fluoroscopía. La fluoroscopía fue inventada por Thomas Edison en 1896. El primer fluoroscopio era de una pantalla de sulfuro de zinc, cadmio, que se colocaba sobre el cuerpo del paciente en el haz de rayos X. El radiólogo miraba directamente a la pantalla en la que apreciaba una imagen fluorescente muy tenue del color amarillo verdoso. La fluoroscopía es un tipo de radiografía que se muestra en tiempo real, tejido y en otra estructura interna en movimiento. Entre los principios físicos tenemos la generación de rayos X, atenuación de los rayos X, detector de imágenes, identificación de imágenes, retención digital, visualización en tiempo real, radiación y dosis.
Dentro de las ventajas tenemos punto de diana fácil de identificar, buena visualización de aguja independientemente de la profundidad tisular. Esto es muy útil en los pacientes obesos. Al usar el contraste podemos prevenir una inyección intravascular inadvertida. Posicionar la punta de la aguja en el paradero del nervio. Dentro de las ventajas tenemos la exposición a radiación. Si el paciente se mueve durante el procedimiento puede alterar el punto del diana y tiene que reajustar el equipo o el paciente. Mayor necesidad de recolección de la aguja que puede dificultar el procedimiento y el confort del paciente. En la tomografía computarizada tenemos que es una técnica de imagen médica que es utilizada para crear imágenes detalladas en cortes transversales del cuerpo, permitiendo una evolución precisa del órgano y tejido. Entre los antecedentes históricos tenemos el desarrollo de la década del 1970. Fue pionera por Roger Housfield y Alan Corman. Su innovación revolucionó el diagnóstico médico y les valió el premio Nobel en 1979. Dentro de sus principios físicos tenemos que se basa en la absorción diferencial de los rayos X por diferentes tejidos. Los datos recopilados se utilizan para reconstruir imágenes de segundo y tercer mediante algoritmos computacionales. En los componentes básicos del equipo tenemos tubos de rayos X, detectores, computadoras y mesas de examen. Ventajas de la tomografía computarizada: tenemos imágenes altamente detalladas, capacidad para visualizar la estructura interna con claridad. Dentro de las desventajas tenemos exposición a radiaciones ionizantes, costo elevado y disponibilidad limitada en algunas áreas. La sonografía. La sonografía también es conocida como la ecografía. Es una técnica de imagen médica que utiliza ondas sonoras de alta frecuencia para crear imágenes de los órganos y estructura interior del cuerpo. En los antecedentes históricos tenemos que la sonografía se desarrolló en la década de 1950. Inicialmente se utilizó en la investigación submarina antes de aplicarse en la medicina. En 1958 se realizó el primer examen ecográfico en un ser humano. Los principios físicos tenemos que la sonografía se basa en el principio del eco, donde las ondas sonoras emitidas por el transductor rebotan en los tejidos y regresan al mismo. La diferencia entre la intensidad y el tiempo de retorno permiten crear imágenes. Entre los componentes básicos de este equipo tenemos transductor, unidad de procesamiento, monitor y gel conductor. Dentro de los principios físicos, la sonografía se basa en el principio de eco, donde las ondas sonoras emitidas por el transductor rebotan en los tejidos y regresan al mismo. La diferencia en la intensidad y el tiempo de retorno permite crear imágenes. La resonancia magnética. La resonancia magnética es una técnica de imagen médica que utiliza campos magnéticos y ondas de radios para crear imágenes detalladas de órganos y tejidos del cuerpo. Antecedentes históricos. Se desarrolló en la década de 1970. El primer escáner de resonancia magnética fue utilizado clínicamente en 1980. La técnica se basa en principios de la física nuclear, aunque no implica radiaciones ionizantes. Entre los componentes básicos del equipo tenemos imán, bobinas de radiofrecuencia, computadoras y mesas de examen. Dentro de los principios físicos tenemos que se basa en la excitación del núcleo atómico como el hidrógeno mediante un campo magnético. Al aplicar ondas de radio, los núcleos emiten señales que son captadas y procesadas para formar imágenes. Ventajas: no utilizan radiación ionizante, proporcionan imágenes muy detalladas de tejidos blandos, capaz de realizar estudios funcionales como
La resonancia magnética funcional. Desventajas. Pueden ser costosas y menos accesibles. No es adecuada para el paciente como dispositivos metálicos implantados como marcapaso. Puede causar claustrofobia en algunos pacientes debido al espacio cerrado del escáner. Densitometría ósea. Conceptualización. La densitometría ósea es una técnica de imágenes utilizada para medir la densidad mineral ósea, lo que ayuda a evaluar el riesgo de la fractura y diagnosticar condiciones como la osteoporosis. Antecedentes históricos. La densitometría ósea comenzó a desarrollarse en la década de 1980. El uso de la técnica como la absorciometría de rayos X de energía dual se popularizó para evaluar la salud ósea. Dentro de los componentes básicos del equipo tenemos tubos de rayos X, detectores computadoras, mesas de examen. En los principios físicos tenemos que la densitometría ósea se basa en la absorción de rayos X por el tejido óseo. La cantidad de radiación que atraviesa el hueso se utiliza para calcular su densidad mineral comparándola con estándares para determinar si es normal o baja. Entre sus ventajas tenemos que es un método no invasivo y rápido, proporciona resultados cuantitativos precisos sobre la salud ósea, ayuda en la detención temprana de la osteoporosis. En la desventaja tenemos que la exposición mínima a la radiación ionizante, aunque muy baja, y no proporciona información sobre la cantidad de hueso, solo su densidad. La medicina nuclear. Antecedentes históricos. La medicina nuclear comenzó a desarrollarse en la década de 1930, pero se consolidó en la década de 1950 con el uso del isótopo radiactivo. El uso clínico de la tomografía por la emisión positrón se popularizó en los años 80. Conceptualización. La medicina nuclear es una especialidad médica que se utiliza pequeñas cantidades de material radioactivo, radiofármaco, para diagnosticar y tratar enfermedades, a menudo mediante imágenes funcionales de los órganos. Principios físicos. La medicina nuclear se basa en la detención gamma emitida por los radiofármacos administrados al paciente. Estos materiales se acumulan en tejidos específicos, permitiendo evaluar la función y estructura de órganos. Componente básico. Generadores de radioisótopos de cámara gamma, sistema de procesamiento de imágenes y mesa de imágenes. Dentro de las ventajas tenemos que proporcionar información funcional y metabólica sobre los órganos, que pueden detectar enfermedades en etapa temprana, que utiliza dosis bajas de radiación comparándola con otros métodos. En desventajas tenemos que la exposición a radiación ionizante, aunque controlada, disponibilidad ilimitada de los ciertos radiofármacos y que puede requerir tiempo para que el radiofármaco se acumule en el órgano objetivo. Muchas gracias por su atención.